Bienvenidos a todos, comenzamos Ya Somos Grandes, un día especial, una semana súper especial, cada vez más complicado, cada vez más polémico, cada vez más insólito, cada vez más increíble, cada vez más imbécil la discusión con respecto a las vacunas Pfizer en la República Argentina. Nosotros te lo contábamos la semana pasada, la cosa está cada vez peor. Hoy tenemos un programa, como te decía, con dos invitados que no se callan nada, que dicen lo que piensan, que ponen el pecho, que se bancan después la que se viene. Ahí estás viendo a Lilita Carrió, en un segundo vamos a estar conversando con ella. Hay mucho para conversar con Lilita, siempre es interesante escucharla. Y en un rato también José Luis Félix Chilaver, uno de los arqueros más importantes de la historia del fútbol mundial, elegido durante 3 años mejor arquero del mundo y además ahora un activo militante de la política paraguaya y una persona apasionada por la política, que habla de política en Argentina, conoce mucho la Argentina y además, por supuesto, vamos a preguntarle por todo este papelón que hubo a nivel regional con respecto a la Copa América. Antes de hablar con Lilita Carrió, quiero plantearte uno de los temas del día. Quiero que después hable ella sobre este tema. Santiago Cafiero lo hizo de nuevo. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros de la República Argentina, otra vez dijo una barbaridad. En este caso, en el Congreso. Él, como jefe de gabinete, tiene que ir al Congreso a dar explicaciones. Así lo dice la Constitución Nacional. Sin embargo... Hace 6 meses que no iba, Diego. Hace 6 meses que no iba. Sin embargo, en lugar de dar él las explicaciones, respondió como 10.000 preguntas que le hizo a la oposición, pero fíjate lo que decía. Hoy, sobre todo, nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas, visitadores médicos que dirigentes políticos. Cuando el presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Cada uno va a asumir sus responsabilidades. A fin de cuentas, todos vamos a tener que rendir cuentas. Cuando esta pesadilla termine, cada uno va a tener que hacerse cargo. Y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros. Lo curioso de todo esto es que ya se sabe quiénes escucharon más a los encuestadores. Fue el propio gobierno el año pasado cuando se dio cuenta que la cuarentena extrema les rendía políticamente, entonces la sostuvieron durante todo un año. Al comienzo, sobre todo. Al comienzo, ¿se acuerdan? Marzo, abril, mayo del año pasado, hace un año exactamente. Ya la gente, los comerciantes empezaban a decir esto no va más, esto no es así, habría que corregir algo. Y como las encuestas le daban 80% de imagen positiva, continuaron con esta cuarentena que ahora hace que la gente esté desesperada, la gente esté agobiada. Las encuestas marcan exactamente lo contrario, exacto, ¿no? Exacto. Y además, en el mundo, ahora te escucho, Lu, en el mundo los que tienen que dar explicaciones, los que tienen que rendir cuentas son los gobiernos, son los oficialismos, acá y en cualquier parte del mundo, porque son los gobiernos los que son los encargados de manejar la pandemia, de gestionar la pandemia. Tengan el signo político que tengan, en todo el mundo los que están dando explicaciones son los oficialismos, los gobiernos, no la oposición. Cafiero es el mismo que dijo hace algunos días que no compraron la Pfizer porque querían ahorrar dólares. Uno de los gobiernos más despilfarradores de la historia argentina quería ahorrar 60 millones de dólares y por eso no compraron la Pfizer. 60 millones de dólares es un montón de plata para cualquiera de nosotros, pero para el Estado argentino es nada. Son pequeñas monedas a cambio de las... ¿Se acuerdan cuando decían, no nos hagan decidir entre salud y economía? Nosotros elegimos salud y al final no compraron a Pfizer por plata, por 60 millones de dólares. De hecho, los 5 contratos que sí firmó el Estado son por 380 millones de dólares. Ahí está, en esa dimensión, 60 millones que hubieran llegado muchísimo antes que todo el resto de las vacunas, hubieran sido 14 millones de vacunas de Pfizer, no se firmó. Y Cafiero este lunes tuvo que testimoniar ante el fiscal Marijuán por el contrato que él reconoció que está retrasado con AstraZeneca en la entrega de vacunas. Entonces, él que... Pero aunque no hubiesen llegado, porque otra de las explicaciones, Lu, es, bueno, pero Pfizer incumplió, no hubiesen llegado las 14. Aunque hubiesen llegado 4, 2, 3, todo 1 millón. Suma. Pero por lo menos todo suma y por lo menos había un contrato activo. Por lo menos no estábamos hablando de esto. Y les voy a decir una cosa más. Lo dijimos la semana pasada, pero hay que seguir diciéndolo. ¿Saben cuándo se va a terminar este escándalo? Cuando den una explicación lógica. No, yo lo que te iba a decir era justamente eso. No hay una explicación ¿Por qué no explican? concreta qué pasó con Pfizer. Digo, y todos los días nos vamos viendo una película o una parte de la película distinta
a lo que nos venían diciendo. Vos Pero pensás que hasta ahora se dijo sí. que era porque nos pidieron las cataratas, que era porque nos pidieron los glaciares, que era porque Ya nos dijeron, pidieron... después dijeron que no. Después dijeron que no, después dijeron que sí, después dijo COVAX que no la Condiciones queríamos. violentas, dijo el presidente Alberto Condiciones Fernández. violentas, que para ahorrar plata, que COVAX primero dijo que no las quisimos, después salió pobre el muchacho este de COVAX, a Cornejo, a decir mandarle no, un mail. al final sí las querían, dije una pavada ayer, ahora por mail explico todo. Un verdadero desastre, una verdadera locura, porque insisto, a veces no nos damos cuenta, estamos metidos en tanto lío, metidos en tanto problema en la Argentina, que de golpe nos dicen estupideces como lo de las cataratas o como lo de los glaciares y lo dejamos pasar como si nada. O nos dicen, ahora está preocupado por el gasto público, no, para ahorrar 60 millones de dólares. Una más que tiene que ver con la cantidad de cosas que fuimos escuchando en estos últimos meses. Escuchen lo que decía el presidente de la Nación con respecto a la cantidad de muertos en nuestro país hace algunos meses, mirá. Cuando empezaron a aflorar la idea de que había vacunas, fuimos los primeros en ir a buscar las vacunas al mundo. Nos ayudamos entre todos. Axel y Daniel hacían un esfuerzo por su lado, yo hacía el mío, Ginés y Carla hacían el suyo, todos estábamos tirando redes para ver dónde conseguíamos las vacunas. Dos cositas simplemente y la escuchamos a Lilita Carrió. Primero, fuimos los primeros en ir a buscar vacunas, pero somos casi los últimos en recibirlos. O sea, en el medio algo falló y esa es la explicación que le está reclamando a la sociedad. No es ninguna obsesión por ningún laboratorio. Si hubiese reclamado igual y se reclama lo mismo sobre AstraZeneca, lo que pasa con AstraZeneca está más claro lo que pasó. Claro. Pero con Pfizer todavía no han dado una explicación lógica. Y lo otro que es muy curioso de esta frase del presidente, él dice, fuimos con Ginés, fuimos con Carla, fuimos con Axel. ¿Y por qué no con Larreta? ¿Y por qué no con el resto de los gobernadores? ¿No era que todas las provincias podían comprar? ¿Se dan cuenta que acá vuelve a aparecer esta idea del presidente queriendo hacer propia, queriendo hacer suya la idea de la vacunación? La publicidad de la provincia de Buenos Aires sobre la vacunación dice gracias a nuestro querido presidente. Parece una publicidad de los años 40. Sí. Gracias a nuestro querido presidente tenemos vacunas. Le quiero dar la bienvenida a Lilita Carrió. En un rato vamos a sumar a José Luis Félix Chilaver también para conversar con nosotros. Lilita, bienvenida, muy buenas noches, gracias por atendernos. Acá estamos con Santi Fioriti, con Luz Salinas y en un ratito se suma Osvaldo Bazán. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, chicos. Me alegro de escucharlos. Sé que querés hablar y me interesa mucho, y a este programa le interesa mucho el tema geopolítico de la Argentina, las relaciones con Rusia, con Venezuela, con Hamas, con Irán. Pero antes de eso quiero que nos cuentes sobre esto que planteamos nosotros. ¿Qué te genera escuchar a Santiago Cafiero decir que la oposición va a tener que rendir cuentas cuando termine la pandemia? No, en realidad los que estaban encargados de las vacunas era el gobierno. Yo no quiero discutir con Santiago Cafiero, es un chico joven, fui muy amiga de su abuelo, de sus tíos, y creo que no es en realidad lo que él siente, sino en realidad es un discurso armado desde el cristinismo, desde Kicillof, que ellos tienen que apelar. Ahora, el problema no es que tengamos que rendir cuentas, porque la verdad que la oposición debe rendir cuentas de las vacunas que no compró Alberto, de las vacunas que mandó todo el dinero como AstraZeneca y no llegaron y recién están llegando ahora. ¿Cuántas muertes se hubieran podido evitar? O de las que no compraron al COVAX porque simplemente la orden era no comprar a Pfizer. La verdad es que yo creo que hay que dejarlo así. Lo cierto es que hay una explicación, sobre todo a partir de Cristina Kirchner y de una política y de una geopolítica que explica por qué no hay Pfizer, con un grado más profundo. ¿Cuál es esa, Lilita? Que la simple negociación. Básicamente el tema, Cristina ya con el pacto de Irán, y esto lo pueden encontrar ustedes en mi discurso, hace en realidad una alianza con Irán, pero también con lo que se llama en Medio Oriente la medialuna chiita, que sería el régimen de Siria de Al-Assad, que sería Irán, que después ahora está Rusia allí. Entonces hace ese pacto con la inteligencia iraní para en definitiva terminar en la, sin que haya, para dejar
sin acusados al juicio por el atentado a la AMIA y que ningún iraní venga a declarar a la Argentina. E involucraba negocios económicos, comerciales, etc. Además de una triangulación, como yo declaré en la causa del asesinato de Nisman, para que a través de Venezuela Cristina pudiera ayudar básicamente con capital humano en el desarrollo de el uranio enriquecido, en el lugar donde está Arat, donde está la gran discusión sobre si se fabrican o no armas nucleares. ¿Y por qué esto tiene relación? Porque Rusia está penetrando, si ustedes ven, con la vieja KGB, la que entró por Cuba, la que estuvo incluso el viejo PC, te estoy hablando de los años 60 y 70, sí, claro, financiaba las guerrillas en América Latina. Muy bien. Ahora, Rusia, que después de que se desmorona, digo, lo que se llama la Unión Soviética, no tiene más injerencia, empieza de nuevo él, a través de Cuba, a través de Venezuela, ustedes saben la alianza de Venezuela con Rusia, Ecuador, etcétera, y todas estas dictaduras pseudo-socialistas o semidemocracias, a tomar geopolíticamente parte del continente. Esta alianza con Rusia política la hace Cristina, a tal punto que hace una alianza de intercambio, no solo de la vacuna, es decir, ella trabaja para Sputnik. Por eso es Richmond, que es el esposo de su íntima amiga, quien va a fabricar la Sputnik en la Argentina. Ahora, ese acuerdo con Rusia tiene algo más grave. Primero es un satélite y además es compra y venta de armas. Lo que pasa es que Putin no puede cumplir, porque Sputnik, en realidad Putin sale a hacer una diplomacia de vacunas que finalmente no puede cumplir. En el inicio y antes el negocio era con Sigman, íntimo amigo de todo el poder, de Alberto Fernández, etcétera, que es el que empieza a producir AstraZeneca, que es una vacuna autorizada, se me cayó el bastón, y que viene de Oxford. Por eso es el enojo de Cristina con Sigman, porque si llegaban todas las vacunas que se pagaron y no llegaron, ahí hay una suerte de estafa, porque el Estado pagó y AstraZeneca está empezando a llegar ahora y hay muchísimas dosis. Entonces, en ese momento hay como dos lugares, Sputnik por un lado y AstraZeneca por el otro, y una interna en el poder. En ese momento Ginés está negociando con Pfizer. Pero ¿qué pasa? Cristina, que se enoja con Ginés, dice, no, acá es Sputnik. Perdón, en Lilita, el fondo hay un trasfondo, una pelea geopolítica, muchachos, que llevó a muchos argentinos a morir por falta de vacunas. Así de simple. No es casual que sea Cecilia Moró y ya en el recinto que pertenece al Instituto Patria, que ponga la palabra negligencia, que era la que Pfizer decía que no podía estar en una ley, Carrió, como lo hizo con otros países. Un segundo. Mañana el presidente argentino, Alberto Fernández, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, van a hacer una especie de acuerdo para fabricar la vacuna aquí en Argentina. Quiero preguntarle si esto para usted es importante, sí, o si, bueno, todo lo que usted viene diciendo de Putin... Esta es la geopolítica que viene. A ver, esto tiene continuidad desde el pacto con Irán. No se olviden que Rusia jugó ¿con quién? En Siria ¿con quién? Con Al-Assad, que es chiita. En Irán está jugando ¿con quién? Con la inteligencia, es decir, con los que son chiitas. Entonces él está entrando a la media luna, porque, para que ustedes entiendan, los enemigos regionales de Irán y básicamente de Irán, son Israel y Arabia Saudita.
Pero ¿por Está qué, claro, Lilita? estos Te son estoy los siguiendo y me enemigos interesa de mucho Fernando. lo que estás planteando, porque muy poca gente habla de esto y es Así súper es. importante. Nosotros el jueves pasado hablamos un ratito largo, pero está buena tu mirada. Lo que a mí no me termina de quedar claro, Lilita, es por qué con tanta contundencia un gobierno va a favor de Venezuela, a favor de Cuba, a favor de Irán, relativiza los esto- ataques terroristas de Hamas. Digo, ¿solamente por el pacto con Irán o hay alguna cuestión, si se quiere, ideológica o de simpatía con ciertos liderazgos geoestratégica y mesiánicos? geopolítica. Claro, pero ¿con solo qué objetivo? liderazgos mesiánicos. Miren, yo les puedo asegurar una cosa. Putin, cuando uno ve desde la perspectiva, además yo estoy conectada desde hace mucho tiempo, porque yo lo vi a Putin, el fascismo o el nazismo fue un carácter. Es el que no tolera la crítica, el que no tolera la oposición, el que no quiere justicia, el que no quiere opositores. Stalin era además un hombre imprevisible, era un dictador que mató millones de opositores en Rusia. Putin es un psicópata. Putin envenena a sus opositores, viola los derechos humanos, es cruel. Entonces, pero de alguna manera hay como creer que Putin, hacer de Putin, que hoy está aliado con lo más ortodoxo de la iglesia rusa, es como una especie de nuevo comunismo, socialismo, que es toda una mentira. Entonces, hay dos cosas. Por un lado está China, que tiene una diplomacia blanda a través de inversiones. China no hace estas cosas. Y hay una diplomacia política de Rusia que además compite con China y con Estados Unidos, porque como no tiene dinero de inversión, lo que hace es esta lógica. ¿A quiénes se prenden a esta lógica? Alguien como Zanini, que tiene 70 o 60 y pico de años y que todavía cree que es maoísta. Está algunos que vienen de ex montoneros, por ejemplo, muchos de los cuales se formaron en el Líbano, porque, a ver, antes de que los grupos terroristas o grupos guerrilleros se formaran en el Líbano, no importa si son de izquierda o de derecha, ahí está Hezbollah, ahí se formó la Yihad, ahí estuvo Galimberti, estoy hablando para que se entienda la década del 70. Está claro. Entonces, lo que hacen ellos es, primero trabajan con Arafat, y el gran problema de Arafat en la Palestina no es que defendió la Palestina, que está bien, es que se robó el dinero. Entonces, la Palestina está en un desierto con hambre, mientras al lado está pegado Israel con un sistema de riego que es un vergel. Y esto se ve perfectamente ¿cómo se traduce en Argentina, del Lilita? camino que va, de Jerusalén a Tiberíades. Yo fui 9 veces. Yo dije, la primera pregunta que hice fue, ¿cómo los que apoyaban a Arafat no construyeron un sistema de riego en la Palestina, no mejoraron las condiciones de vida, de modo que en todo caso haya una mayor igualdad que permita 2 estados y que permita una convivencia? Pero en realidad no lo hicieron. Al contrario, lo que Irán financia a través de Siria, a través del Líbano, a través de lo que ustedes quieran, es a los grupos terroristas. ¿Por qué? Porque entonces Irán mismo no produce un enfrentamiento con su enemigo regional, que es Israel, sino que lo hace Hamas. Claro. Por eso replica Israel de esa manera, porque sabe que es Irán. Espero que el cambio de gobierno ahora porque Netanyahu tampoco es fácil, el cambio de gobierno ahora en Israel favorezca un diálogo con los grupos que realmente quieren la Palestina. Pero se trata de una guerra estratégica, les diría, regional. Yo estudié tanto para el pacto con Irán, porque hay que entender lo que son los chiitas y los sunitas. Los chiitas son los que lideran y creen en Alí. Los sunistas son más pobres y forman parte del pueblo. Y esto sucede prácticamente a lo largo de lo que se llama la media luna de Medio Oriente.
todo esto que ahora está haciendo Irán y que está financiando, ¿saben quién lo hacía en la década del 70? Gaddafi. ¿Ustedes se acuerdan de Gaddafi y la PDUE de Licio Gelli? Muy bien. Yo estuve estudiando todos los antecedentes porque el Parlamento italiano investigó la PDUE, era la mayor cosa nostra, digamos, La mafia. o masonería mafiosa nacida en la Argentina, con Lucio Gelli se nacionalizó argentino en el gobierno de Perón, pero cuyos socios principales eran Gaddafi, que terminaron siendo hermanos, hasta dos demócratas cristianos y también hasta Bettino Craxi. Lilita, te Por quiero eso plantear ellos esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por el mismo lado. El programa pasado Digo. hablamos mucho de esto. Pero me interesa tu mirada. Todo este mapa geopolítico que nos haces, nos describís estas alianzas, yo me permito decir, increíbles que está haciendo la Argentina. ¿Cuáles crees que son las consecuencias en la política local? Porque yo me imagino en otro lado alguien en su casa diciendo, bueno, ¿y a mí qué me cambia si somos más amigos de Irán, más amigos de Rusia, más amigos de China? ¿En qué nos cambia? Yo creo que cambia mucho, pero quiero escuchar tu opinión. Claro, una cosa es el comercio y otra cosa es la alianza política. Claro. Vos podés comerciar con todos los países del mundo. Ahora, cuando yo redacté el artículo 75, inciso 24, en materia de alianzas de integración, y yo lo redacté, estaba Germán Vidar Campos, hoy muerto, pero que fue el gran constitucionalista argentino del otro lado del teléfono, nosotros pusimos como condición, fijamos algo de política exterior. Dijimos, en materia de tratados de integración o de cuestiones transnacionales, solo se puede hacer con países que sean democráticos y respeten los derechos humanos. Porque lo que viene en el mundo, en este mundo tan complejo, termina siendo algo que en un punto tiene parecido con el grito de Churchill. Es decir, o estamos con las democracias o estamos con las autocracias. ¿Está claro? Y lo que está Cristina haciendo es una alianza con las autocracias. Lo ¿Cristina que o Alberto, acá, Carrió? eliminación del ¿Cristina poder o Alberto? ¿O los dos? Bueno, es el gobierno, porque cuando el Estado se pronuncia en Naciones Unidas es el Estado, somos todos los argentinos, que es algo mucho peor. O sea, yo Cambiar esta intuyo entonces, política Lilita, que exterior. si nosotros somos amigos de las autocracias más autoritarias, es porque de alguna manera ese es el rumbo al que este gobierno también quiere llegar en algún momento, cada vez más aceleradamente. Exactamente, y por eso tenemos que evitarlo tranquilamente, vacunado. Ellos dicen, cuanto más vacunas, más votos. Se equivocan. La Argentina, que está hastiada de la incompetencia, tiene que encontrar una salida que sea republicana y democrática. Yo estoy segura que lo va a hacer. Pero también pensé cuando yo creo que dije hay que suspender, que la gente tiene que estar menos desesperada para votar, porque yo no quiero que vote con bronca en contra de este gobierno. Yo quiero que vote a favor de una Argentina unida, distinta, democrática. Yo no deseo tampoco ahora que le vaya mal con las vacunas, ni tampoco quiero insistir con Pfizer. Lo único que quiero señalar es una cuestión geopolítica. Cada muerto que hoy se muere en la Argentina por falta de vacunas que están pagadas es responsabilidad de este gobierno. Si no viene la segunda parte de Sputnik, y hay gente que el 14% está internado, aún con las dos dosis, o seguramente muchos con la primera dosis, es responsabilidad de este gobierno. Entonces, pero yo no voy a hacer lo que ellos hacen, yo lo perdono de corazón a todo lo que nos ataca. Yo quiero hablarle a la Argentina. Nosotros tenemos que ir a la República, a la democracia y estar en conjunción con los países democráticos y que respeten los derechos humanos. Por algo Sputnik no es habilitada en Europa. No podés entrar con la vacuna Sputnik. ¿Te das cuenta cómo es tan geopolítica la cuestión? Totalmente. Y además no ha pasado por las autorizaciones. Entonces, el momento del mundo es muy difícil. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, estamos en una etapa tecnológica donde las armas químicas son posibles.
Es decir, ya se aplicó en Siria para los opositores y traen trastornos a los sistemas nerviosos. Y no, con eso no estoy diciendo que esto puede ser parte de la guerra química, lo que sí digo, y menos que China esté involucrada, porque como es guerra de inteligencias, la inteligencia de cualquier país del mundo puede sacar de un laboratorio algo y ponerlo en otro lado. Es decir, no creo en todo caso, pero tiene que llevarse, como dice Biden, una investigación muy profunda. Sí. Sobre eso Porque te quería... este es un comienzo. Sobre eso te quería preguntar, Lilita, y es finalmente cómo se terminó todo judicializándose. Una investigación sobre el contrato de AstraZeneca por vacunas que no llegan en el tiempo que deberían llegar, una denuncia penal por el contrato que no fue con Pfizer, la Auditoría General de la Nación investigando los 5 contratos que sí firmó el gobierno para traer vacunas al país. Digo, finalmente parece que todo lo que era el plan de vacunación termina un poco teñido por distintas acciones o no acciones del gobierno. En realidad, me parece que el órgano más importante que tiene que actuar es la Auditoría General de la Nación. Claro. Lo que pasó con Pfizer se va a saber antes o después, porque está claro que más allá, Genés tenía voluntad, pero la que no tenía voluntad era Cristina. Por algo no compran al fondo COVAX. Está claro, esta respuesta que dice Argentina se negó a comprar al fondo COVAX, marca una política de a quién comprar. Y yo no estoy hablando de delitos, estoy hablando de una dirección geopolítica, geoestratégica, errada, equivocada, que nos lleva a lo peor del tercer mundo, pero que esto empieza ya con el Pacto de Iloerán y que tiene gran vinculación incluso con la nulidad que pide ella del pacto con Irán, porque la preocupa, y la preocupa más el asesinato de Nisman, porque cuando se sepa, se va a saber que parte del gobierno, lo que menos hizo todo el gobierno es encubrir. Lo que menos hizo. Yo no puedo entender cómo hasta ahora Bernie no está procesado y detenido. Por el caso Nisman. Yo no puedo creer como Santos. Exacto. Se han ensuciado toda la escena. Esta es una muerte de inteligencia de acá a la China, que tenía que ver con el mismo problema con los iraníes. Entonces, yo hice toda mi declaración, no quiero decir más, está en toda la causa, tengo toda la información de quienes operaban, de quienes estaban en Uruguay, de lo que hicieron iraníes en el Uruguay en noviembre, antes del asesinato de Nisman. Ahora, ustedes se dan cuenta que hay muchas limitaciones para investigar y que los jueces quieren enfriar. Cayano, de todas maneras, está trabajando. Ya hay más de 115 agentes de inteligencia de la Argentina con llamadas telefónicas. ¿Cómo se enteraron que Nisman había muerto? A las 7:30 de la mañana. Si la mujer, la madre abre la puerta a las 5:30 de la tarde o a las 7. Y todo eso está en el expediente. Y después vienen 2 funcionarios. Y todo eso está en la causa, no es que es una cosa periodística o de suposición, está en la causa. Eso. A ver, estos son hechos, ¿y saben qué? Este es un escándalo que se esconde, pero la verdad se va a saber. Osvaldo. La verdad se va a saber. Sí, Carrió. Creo que se va a saber mucho más desde este enfrentamiento directo con Israel. Porque en muchos casos yo creo en que hay que negociar la posibilidad de 2 estados, etcétera. Y miren, yo fui más de 9 veces. Y he recorrido también. El problema es que Israel, que es muy pequeño, se ha convertido en un gran estado. Y que genera empleo de una manera impresionante. De la vieja Tel Aviv que yo conocí, con casas menores, ahora hay edificios enormes, carreteras, etcétera. Entonces, hay una desigualdad. Y es cierto que hay políticas que son terribles, como construir muros. La gente de Belén se terminó fundiendo. Pero también es cierto que el terrorismo se infiltraba en Belén. Es decir,
lo que más perjudica el diálogo entre Abbas y las autoridades israelíes es la presencia de Irán a través de Hamas, de este grupo terrorista. Entonces, pero yo he recorrido y siempre me pregunté, ¿por qué de un lado un vergel y del otro el desierto? ¿Por qué no puso Arafat sistema de riego? Porque la diferencia, ahora, en los lugares en que hay integración, por ejemplo, Yafo, que ahora hubo conflictos, pero que hay unos restaurantes árabes divinos, sería Yafo, es el lugar más hermoso del mundo, está la iglesia de San Pedro, ahí se comen los pescaditos con toda la comida árabe, pero es árabe, está palestino y es árabe. Ustedes no saben cómo ha mejorado los edificios que tienen, las casas en que viven. ¿Se dan cuenta que hay un proceso de ascenso social? ¿Todavía hay división? Sí, porque esto va a tardar mucho. Pero yo creo que en el crecimiento económico integrado, y si países democráticos que realmente quieren ayudar, ayudan a los palestinos a poder cultivar su tierra, a poner sistemas de riego, a empezar negociaciones de paz. Es cierto que está el problema de la Cisjordania, pero hay que ir reduciendo los conflictos. Y por último les tendría que decir, miren, yo he estado en Jerusalén porque para mí es mi lugar en el mundo. En 1 kilómetro cuadrado conviven, uno entra y hay árabes vendiendo, pero al lado están los ortodoxos griegos. Entrás y conviven en la iglesia de la crucifixión muchas iglesias. La que administra, la griega, está la armenia, está la etíope, pero todas las iglesias. Y conviven. Y vos volvés a salir y volvés al comercio árabe. Y seguís derecho y llegás y doblás. Y por un lado te vas a la salida de Durazno, que es el sector árabe, y del otro te vas al muro. Pero lo que quedó del templo es el muro. Porque el sobrino de Mahoma, cuando toma después de una de las, ya los romanos habían hecho la caída del templo, le pide a un judío que le diga dónde estaba el Santo Santorum, que es donde se guarda el Arca de la Alianza. Ahí construyeron la mezquita, en el monte de Horeb, ¿vieron? Donde el sacrificio de Isaac el padre, ¿cómo se llama el padre de Isaac? De Abraham e Isaac. Entonces, fíjense, por eso hay conflicto. Ahora, si ustedes están ahí en ese lugar, que es el más sagrado del mundo, vos salís y está el Monte de los Olivos, yo me he pasado la noche pasando ese dolor de Cristo, donde van gente, mire, tantos filipinos, coreanos, japoneses, no crean que los cristianos son, donde también a veces coincide con Pesach y vienen todos los judíos del mundo. Por supuesto que hay extremistas, ortodoxos judíos, ortodoxos árabes. Yo he estado en plena zona donde el ejército... Lo que te apasiona, Lilita, miren, todo esto es... Estamos acá, estás apasionada, ahora, estás bueno, a full. Pero lo que quiero explicar es que esto se tiene que salvar. Porque esta es la humanidad. Claro. Ahora, no se salva dándole la razón a grupos terroristas. Totalmente. Ni a dictaduras de derecha autoritarias. Totalmente. Sobre todo, miren, el fascismo y el nazismo son psicópatas. Yo lo que puedo asegurar, y lo estudié mucho a Stalin, y que es un psicópata, Lenin nunca lo fue. Lo que puedo asegurar es que Hitler era un psicópata, que era un suboficial, que nadie lo tenía en cuenta. Y lo que puedo asegurar que Putin es un perfecto psicópata, que viene de la KGB, que además era como el custodio del que gobernaba Leningrado. Hoy se llama, bueno, volvió al viejo nombre, San Petersburgo. Entonces, cuando los psicópatas se juntan con mareados o mareadas, estamos en problemas. Totalmente. Acá te quiere preguntar Bazán, Lilita, que... Y lo relativizan, y lo relativizan. Teniendo en cuenta, digamos, que estamos relacionándonos con psicópatas, ¿quiénes son los psicópatas de la política argentina? No, si había algún psicópata no está. Pero puede haber variados, confundidos.
confundidos o interesados. O también hay un viejismo, a ver si se entiende. ¿Vieron que cuando uno es viejo quiere ser joven? Pero a mí no se me da por ponerle minifalda y bailar el patapata. Bueno, a ellos se les da volver a querer ser una juventud que antes... Porque el gran error con la izquierda lo ha cometido, y que Camus lo vio muy bien, es creer que Stalin era de izquierda. Bueno, es que ese es un gran Lenin malentendido, era ¿no? un Ese, humanista. en algún momento, banca, Lorito, banca, que Pero estoy hablando con bueno, Lilita. pero llegó a justificar la eliminación de 15 millones de personas en Rusia. No hay diferencia, ¿eh? Y hay que ver lo que fue la primavera en Praga. Hay muchos autores que hablan, no hay diferencia entre lo que hacían con los judíos y los que hicieron en los gulag. Por eso, la muerte el Holodomor se llama, esperen que yo estoy con la memoria, es la muerte de los agricultores de la mayor llanura de Europa, de Ucrania, muertos de hambre porque Stalin le sacó todos los cereales. Totalmente. Y hay una reunión donde le dice Bakunin, para solucionar este problema, es uno de los grandes escritores, no tendríamos que tener los agricultores ucranianos, como diciendo, pero como un esbozo de una especulación. ¿Saben lo que contestó Stalin? Está en un libro de Malraux. Ah, eso no importa, lo hacemos en un rato. En un ratito. El otro quedó perplejo. Lilita, te Eso paso lo una cuenta pregunta que te va a Andrés descolocar totalmente, pero totalmente. ¿Qué relación tenés con el fútbol? Porque del otro lado, desde Paraguay, está también en línea, que él te quiere saludar, José Luis Félix Chilaver. Yo te cuento, Lilita, José Luis Félix Chilaver ha sido uno de los mejores arqueros de la historia mundial, de la historia del fútbol argentino, paraguayo él. Es un ex deportista que está laburando muy activamente en la política paraguaya, sabe mucho de política argentina porque vivió aquí durante años y él te quiere saludar, Lilita, él te conoce, él dice que te admira, que respeta mucho tu labor en la política, nos está escuchando y lo quiero incorporar antes de despedirte porque él tenía ganas de saludarte, Lilita. José Luis Félix Chilaver, bienvenido, buenas noches, te escucha Lilita Carrió del otro lado. Dos personas que dicen lo que piensan, que se la bancan, que le ponen el pecho. Chila, buenas noches. Hola Diego, buenas noches, un placer estar contigo y tu gente. Aprovecho para enviar un gran abrazo a la señora Alicia Carrió. Es un privilegio tenerla y escucharla, o sea, toda esa rica historia que está contando son verdades y para mí es un privilegio nuevamente tenerla enfrente y escucharla, porque es una señora que lucha siempre y ama a la Argentina y entre todos, como el pensamiento también de ella, deberíamos luchar para tener mejores países en esta región tan linda que tenemos en Sudamérica. Lilita, te tengo que despedir. Yo quiero mandarle un beso a través de Chilavert a todo el pueblo paraguayo que amo. Amo Asunción, amo la sopa paraguaya, el chipaguazú, las mayores invenciones, conozco casi todas las ciudades. Y si yo llego y escucho galopera y el arpa, y ya soy feliz. Perdón, Lilita, ¿sabés alguna frase en guaraní? Me vuelvo loco. Sí. A ver. Carrero, cachapecero, no pocará. No sé, mi papá cantaba en inglés y en guaraní. ¿Está bien, Chila, esto que dice Lilita? ¿La podés seguir? Sí, correcto. Sí. Se habla Va crujiendo por la huella el pesado cachapé, no sé cómo sigue. Pero es la canción de mi papá. Mi papá también hacía política, pero como la gente se aburría con tantos políticos radicales que hablaban mucho y ya venía el asado, estábamos en las chacras, mi papá cantaba el carrero cachapecero en guaraní en inglés. Y decía así en inglés, a mí me gusta tomar whisky y cantar en guaraní. El cachapé es el carruaje y realmente se utilizaba muchísimo y recordemos que Paraguay realmente ha sido una potencia ante de esa guerra injusta de la Triple Alianza, en el cual hasta hoy en día algunos todavía no han pedido disculpas, ese genocidio que han hecho, pero realmente nosotros, los paraguayos, correcto, es un genocidio que han hecho, pero lo interesante es que los paraguayos siempre seguimos firmes
y me encanta, por eso vuelvo a Pero repetirlo, también es todas esas cierto, hermosas palabras de Lilita pero de también que es cierto siempre se que acuerda bien de los muchos paraguayos. exiliados de Stroessner, liberales, vivieron en mi provincia, son parte... Claro, mucha relación son con parte Chaco, nuestra. Paraguay, claro que sí. Claro, y además porque la mi historia- padre estudió en la Inmaculada en Santa Fe, con gran parte de los hijos de familias liberales como los Zavala. Vos lo debes conocer, Fernando Zavala murió, pero era el íntimo amigo de mi padre, los que tienen campos en Chacoí. Sí, son Así que familias para muy mí, tradicionales de ir Paraguay. al Paraguay es una fiesta. Bueno, me alegro, Lilita. No queremos quitarte más tiempo. Gracias por atendernos siempre con esta simpatía, con esta buena onda y con esta predisposición y estas clases de Y historia además y de a todo el mundo hay que geopolítica. hacer conocer el Paraguay. Totalmente. Beso enorme, Lilita. Gracias por atendernos. Nos quedamos acá con... Allá a esta altura tu amigo, Chilabert. ¿Estamos? Podemos ya decretarlo de esta manera. Gracias, Lilita. Beso enorme. No, sí, primero tenemos que determinar el menú. Mandioca, muy bien. no se olviden de la Yo creo que mandioca. se van a poner de acuerdo rápido con eso. Gracias, Lilita. Ahora sí, bienvenido, Chilabert. Bueno, decíamos, ¿no? Más allá de tu pasado deportivo, tenés una presencia importante en la política de Paraguay. Opinás mucho de la Argentina. Ha quedado clarísimo recién que tienen muchos puntos en común con Lilita Carrió. ¿Cómo estás viendo a la región y particularmente a la Argentina? Déjame que te pregunte por eso. En este contexto de pandemia, con Copa América, partidos de las eliminatorias en estos momentos jugándose, con los jugadores también posiblemente expuestos a algún contagio. ¿Cómo podrías definir esta situación que estamos viviendo, particularmente en Argentina, pero si querés también a nivel regional te escucho? Yo veo que es muy complicado. Bueno, todo el mundo sabe el sufrimiento que tenemos con esta pandemia, pero también es que nuestros países, nuestros gobernantes, deben fijarse en las potencias. Deberíamos dejar de lado esos pensamientos anarquistas, populistas, porque yo creo que la región es muy fuerte. Tanto Brasil y la Argentina ya son potencias en Sudamérica, y de ahí en más los demás deberíamos estar alineados y buscar tener una sociedad mucho más justa. Obviamente que lo que sufre mi gente, por ejemplo, te puedo hablar de mi país, no puede ser que con esta pandemia los políticos actuales han utilizado como excusa y han despilfarrado más de 2.000 millones de dólares con el cual iban a equipar hospitales, iban a tener los médicos que están ahí al frente de esta batalla contra un enemigo invisible, no tienen los elementos de bioseguridad. Esas cosas a mí me enervan y realmente me duele, y lo digo públicamente porque realmente la gente en mi país está sufriendo muchísimo. No tenemos vacunas. Y a la Argentina la ves dentro de este marco que planteás, ¿no? Hablas de populismo, hablas de autocracia. El otro día en la radio conversábamos y vos le decías justamente algo a la Argentina, mencionando a Alberto Fernández, con respecto a esto, al populismo. Yo creo que el camino no es Venezuela, no es Cuba. O sea, yo he estado en los dos países. Cuando fui profesional del fútbol, también he viajado, por ejemplo, a Cuba personalmente con 2 amigos para conocer la verdadera historia del sufrimiento del pueblo cubano, y me instalé en una casa común y corriente como cualquier ciudadano, y realmente vi cosas que realmente no pude entender. Hasta inclusive estuve cenando en la casa de un ingeniero nuclear, del cual su salario era $32 al mes, y que le regalan una bolsa de comida. O sea, esa historia hasta hoy en día lo siguen sufriendo esa gente, y yo no quiero ese sistema para mi país, y en el cual entre todos yo creo que queremos vivir una sociedad mucho más justa. Estoy de acuerdo que hay que ayudarle a la gente, pero sin lugar a dudas, con los subsidios ya nos dimos cuenta que no es el camino, porque eso lleva a la esclavitud a la gente, porque la gente se acostumbra a no trabajar. Y yo creo que la cultura del trabajo debemos recuperar, como lo han hecho esos italianos, lo que han venido para Sudamérica, que vinieron sin nada, dejando atrás la guerra, y han hecho realmente un capital muy hermoso en Sudamérica, y que en definitiva ese es el camino, hay que trabajar. O sea que yo veo que el socialismo solamente sirve para fomentar vagos. Y, por ejemplo, si profundizamos, veo que los jubilados en Argentina ganan 19.000 pesos, y una persona que no ha aportado nunca al Estado, hoy en día con los subsidios llevan 80.000 pesos. O sea que realmente eso no debería ser así. No es justo. Chilabert, buenas noches. Quizá nosotros desde adentro del país no terminamos de ver bien para dónde estamos yendo.
desde afuera, desde Paraguay, ¿se ve que Argentina va a Venezuela? ¿Usted lo ve así? No, lo que han tomado una decisión últimamente con relación a que en Venezuela no existen derechos humanos, yo creo que es una aberración, o sea, y todo el mundo sabemos que existe un analfabeto, dictador y asesino que es Nicolás Maduro. O sea, han matado tanta gente inocentes por pensar diferente y lo matan de hambre, esa es la realidad. Ya seguimos con vos, estamos hablando con Chilaver, recién hablamos con Elita Carrió. Le vamos a preguntar cuáles son sus aspiraciones políticas en Paraguay y alguna pregunta más sobre nuestro país. Por esto que decías vos, Osvaldo, muchas veces desde afuera, alguien que quiere a la Argentina desinteresadamente, solamente por haber vivido un montón de años profesionales aquí, tiene una mirada distinta. Pausa muy cortita de verdad, y ya seguimos con uno de los mejores arqueros de la historia, mi preferido, porque además hacía goles y tenía un buzo hermoso con un bulldog en el pecho, tremendo cuando jugaba en Vélez. Ya venimos, señores, seguimos con Chilaver. Así cortita, no te vayas. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Quería recordarles que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Chevrolet S10. Hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Estamos acá con Chilaver, en un rato en el pase con Luciana Geuna. Martín Lustó, un invitado importantísimo, habló ayer en el Congreso defendiendo a las empresas. Parece una locura que en Argentina un político defienda a las empresas privadas, pero efectivamente lo hizo de esa manera y le quiere responder Lustó a Santiago Cafiero, así que en un rato con Luciana Geuna. Santi, tenés una pregunta para Chilaver. Sí, Chilaver, dos cosas en una. La primera es qué aspiraciones políticas tenés, porque se te ve hablando mucho de política, y la segunda, te mezclo política con deporte. Sé que Ruggeri fue enemigo en el fútbol tuyo, pero hoy uno escucha a Ruggeri, te escucha a vos, tienen pensamientos parecidos en términos políticos. Bueno, con relación a tu primera pregunta, estoy trabajando hace bastante tiempo ya con un equipo, conocemos a la perfección todos los problemas que tiene mi país, sin lugar a dudas tengo un tiempo suficiente para poder decidirlo, no lo descarto, pero realmente es una asignatura pendiente porque veo que los políticos tradicionales lamentablemente han cometido muchos errores en mi país y que en el cual hoy en día presentarse de una manera con un partido independiente realmente sería muy importante para mi gente. Vuelvo a repetirlo, no se puede desaparecer 2.000 millones de dólares en esta pandemia y realmente es una vergüenza y cada día se mueren gente inocente en mi país. Y con relación a la otra pregunta, somos el agua y el aceite. O sea, Ruggeri es el embajador de la Conmebol, o sea, yo soy enemigo de la Conmebol. ¿Por qué? Porque a mí me encantaría que en Sudamérica existiesen clubes ricos, como pasa en Europa. Indirectamente los jugadores que están en actividad van a ser beneficiados, como también los clubes. Lamentablemente, hoy en día habrán sufrido ustedes que en un momento dado todo el mundo estaba contento que la Copa América viniese a la Argentina, pero después se fue de un día para otro a Brasil. Ahora, en este momento, hoy por la tarde, por lo menos, los jugadores brasileños que juegan en Europa se niegan a jugar la Copa América. Eso manifestaron hoy en una reunión que tuvieron. Y realmente es muy grave lo que está pasando en Sudamérica. Nadie se preocupa por la salud de los jugadores de fútbol. ¿Vos crees que no se debería jugar la Copa América? No es el momento para jugarlo, Diego. Yo creo que debería suspenderse y ver cuando la pandemia baje un poco, realmente hacerla, pero nadie se preocupa por el ser humano. Pareciera que son esclavos. Yo le pido a Lionel Messi, que es el mejor jugador del mundo, que se rebelen junto a Suárez de Uruguay y otras figuras de Sudamérica,
porque no puede ser de que la Conmebol diga se juega en Brasil. Inclusive ni consultaron a Bolsonaro, porque Bolsonaro después tuvo que hablar y acomodar las cosas para que se juegue una Copa América en un país que está rozando los 500.000 muertos. Entonces, ¿quién se hace responsable si le pasa algo a un profesional? Realmente a mí no me llama la atención porque lo conozco a la perfección al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, es una persona nefasta. Por eso le he denunciado en mi país, en la Fiscalía General, por evasión, por lavado, lesión de confianza y asociación criminal. Entonces, también le denuncié en la Embajada Americana y en el FBI. Realmente quiero transparencia para poder tener una sociedad mucho más justa. En este caso el fútbol no está al margen porque realmente el manejo ya todo el mundo lo sabe. ¿Ustedes saben por qué lo llevaron rápidamente a jugar a Brasil, la Copa América? ¿Por qué? Porque la empresa japonesa Dentsu se quedó con los derechos de la Copa América del 2020 que se está jugando, que quieren jugar ahora en Brasil, y después del 2024 y 2028, pagó el mínimo de 140 millones de dólares por cada evento, por cada torneo. Entonces, vemos que la Conmebol se jacta de decir que sube el premio mayor de la Copa América, el equipo ganador va a llevar 10 millones de dólares, y que le pagó, que le dio 4 millones a cada asociación. O sea, si sumamos los números totales dan 50 millones de dólares. ¿Y el resto a quién le queda? Por eso es que ellos ya tomaron el dinero y ahora los sponsors le dicen, devuélvame el dinero, pero los muchachos ya tienen todas las reparticiones, o sea que se pusieron ya todos de acuerdo. Entonces, por eso le dan esa posibilidad a Brasil y no les interesa la vida del jugador de fútbol, y es una pena. La última, tenemos muy poquito tiempo. ¿De los dirigentes políticos de Argentina hay alguno que te entusiasme? A mí personalmente me gusta el trabajo que ha hecho Mauricio Macri al frente de la Argentina. Me encantó cuando los líderes mundiales llegaron a la Argentina, todos contentos, se fueron maravillados de la Argentina. Por eso digo, hay que luchar para poder tener el nivel de país que uno pretende para el día de mañana, para las futuras generaciones. Pero vuelvo a repetir, el camino no es el populismo, no es Venezuela ni Cuba. Muchas gracias, Chilaver, por la comunicación. Ha sido muy amable y muy interesante charlar un rato con vos. Al contrario, un gran abrazo, éxitos y cuídense. Muy bien, muchísimas gracias. Tú no has ganado nada, nos podría decir Chilaver, pero hoy sí. Señores, nos estamos retirando, son unos minutitos nada más, ya se viene el pase con Luciana Geuna. Martín Lustó, un discurso que les recomiendo que lo miren en la cuenta de Instagram de Martín Lustó, @GugaLustó. No suelo hacer esto, no suelo recomendarlo, pero me quedé impactado por la sorpresa de un dirigente político que se anima a decir, che, miren que las empresas pagan impuestos, dan trabajo, generan crecimiento y además tiene muchas ganas de responderle a Santiago Cafiero, que exigió que la oposición rinda cuentas después de la cuarentena. En un segundo nada más, el pase con Luciana Geuna. Martín Lustó de invitado, no te vayas. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Lanús nos une. Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Vivamos Vicente López. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa Naranja.
La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora.